Yo voy a tratar de introducir algunos elementos más bien de corte jurídico en esta discusión. El primero tiene que ver con el tema de la posibilidad de autorregulación. Y empiezo por decir qué es el derecho. El derecho es en principio una pretensión moral que se vuelve ley, que se juridifica a través de un procesamiento político de las demandas y necesidades de los ciudadanos. En principio el derecho no es ley, es moral lo que nos propone. Pero una vez que ese procesamiento político convierte a esas pretensiones morales en ley, son de obligatorio cumplimiento para todos. Por lo tanto, el ethos, la ética de la modernidad, está recogida en el Estado de Derecho, en el derecho y en los derechos humanos. Una vez que estos derechos han sido vueltos ley, ya no le corresponde ni a los medios de comunicación, ni a los periodistas, ni a los ciudadanos, ni a la sociedad misma, volver a discutir sobre eso para modificar o sustituir al derecho. Por lo tanto, la autorregulación, si es entendida como un intento de sustituir, de reemplazar el derecho, es contraria al Estado de Derecho, es crear un gueto de privilegio para unos pocos que buscan regularse a sí mismos. Si la autorregulación es entendida como un plus, como una exigencia mayor a lo establecido en la ley, entonces es viable en los términos que el profesor Dínguez lo ha planteado. Pero lo básico es, respetemos el derecho. La autorregulación solamente rige para exigirnos más de lo que el propio derecho nos plantea. Bien, respecto de la tesis planteada por Gustavo, en buena medida yo comparto los argumentos que Gustavo ha desarrollado, pero debo desarrollar también una crítica a esta visión basada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no porque sea mala, sino porque es imprecisa y porque es parcial. Me voy a explicar. Cuando se formulan los derechos humanos en 1948, no se pueden formular como reglas jurídicas, sino como principios. Y esto, que parecería una tontería conceptual, es muy importante. Los principios son normas jurídicas abiertas, imprecisas y declarativas. Dan a luz al derecho, pero no dicen claramente cuál es su contenido, cuáles son las obligaciones que son el correlato del derecho, quién está obligado y qué pasa si se viola el derecho o se incumple la obligación. Esta fórmula usada por el derecho se usa en las reglas, en las leyes, no en los principios. Por lo tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, formulada en términos de principios, no permitía definir con precisión los alcances y límites de los derechos de la comunicación. Otro problema es que cuando se pasa de la Declaración de Derechos Humanos a los pactos internacionales, se regulan los derechos relacionados con la comunicación solamente en clave individual, como derechos subjetivos. Por eso, los derechos de la comunicación están regulados a nivel internacional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, como si fueran derechos solamente civiles y políticos, sin considerar la dimensión social, cultural y económica de estos derechos. Los derechos de la comunicación no fueron regulados en clave cultural, económica y social, sino solamente en clave subjetiva e individual, como libertades de particulares. Entonces tienes derechos regulados en esta clave y además derechos concebidos en formas de principios. Caldo fácil de cultivo para las interpretaciones. ¿Quién interpreta el derecho? Cuando es ambiguo, cuando es impreciso, el poder. ¿Qué poderes hemos tenido en América Latina desde que se promulgó los pactos internacionales? Poderes dictatoriales, poderes mediáticos, poderes empresariales, también poderes gubernamentales. Pero la interpretación hegemónica que se ha producido en América Latina sobre los derechos de la comunicación se ha hecho, por un lado, en clave subjetiva, particular, y por otro lado, en clave mercantil. Ha habido una apropiación de estos derechos por parte de las empresas de comunicación funcionalizada a defender sus propios intereses y sus propias prácticas y sus propias vincularidades. La libertad de expresión ha sido vaciada de ese contenido social y ha sido manipulada en clave mercantil. Cuando se produce el pacto, la Convención Interamericana, pues hereda esos problemas. Una visión subjetiva particular del derecho,
no ve la dimensión social del derecho y plega a cierta interpretación hegemónica en clave mercantil y comercial. Y ese es el problema de la Convención Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no ha logrado ampliar su enfoque suficientemente. Pero cuando se produce este cuestionamiento al sistema interno del derecho y al sistema internacional de protección, la Comisión reacciona y la Corte reacciona y hacen pequeñas interpretaciones en clave más social, lo cual es positivo, pero todavía es parcial y es insuficiente. Movimientos sociales, de los cuales encuentro aquí muchos representantes ligados a la comunicación, promovieron volver a discutir sobre el derecho a la comunicación, es decir, un derecho que permita las libertades, garantizando condiciones materiales para que todos los ciudadanos accedamos a ellas. Y eso pasa básicamente por romper los vínculos de los medios de comunicación con los gobiernos de turno, con las empresas privadas, con los bancos. Eso pasa por redistribuir los recursos que el Estado tiene respecto de la comunicación, frecuencias de radio y televisión, recursos económicos destinados a la promoción de educación y a la compra y venta de publicidad, recursos tecnológicos. Eso pasa también por ampliar la base de derechos al acceso a las tecnologías de información y comunicación de todos los ciudadanos. Y esa es una parte del debate que no ha contemplado suficientemente esta visión liberal en clave subjetiva particular de los derechos de la comunicación, pero que sí que ha contemplado la discusión sobre la ley de comunicación en el Ecuador. Nadie ha hecho una ley de comunicación en ninguna parte del mundo. Se ha regulado los servicios audiovisuales, tal vez en clave democratizadora, pero nunca nos hemos planteado los derechos de la comunicación en principio como libertades, pero también como derechos en clave económica, social y cultural. Esta es la diferencia del debate. Cuando se debate sobre regulación o autorregulación, para mí es claro que la autorregulación solo procede después del rango que el derecho establece, una autoexigencia superior. Pero cuando se pregunta quién, cómo y qué se debe regular, yo diría que hay que contemplar las dos visiones, la de la libertad, pero también la de la igualdad. La de libertad diciendo derechos subjetivos de los particulares, la de igualdad diciendo condiciones materiales de todos los ciudadanos para poder ejercer la libertad. Si no, otra vez nos quedaremos un poco ciegos o un poco viscos, como ahora mismo se ha quedado el sistema de protección interamericano respecto de estos derechos, haciendo, como he dicho, avances parciales, pero todavía insuficientes. Hay dos caminos para compensar las desigualdades históricas respecto de este derecho. El uno es dejar que el sistema interamericano siga actuando a través de la vía jurisprudencial, produciendo sentencias o resoluciones que amplíen los derechos. El otro es producir una reforma integral de la legislación sobre comunicación dentro de los estados. Ecuador optó por esta segunda vía sin perjuicio de servirse de los beneficios de la primera, ampliando el espectro, el ámbito, la visión conceptual del entendimiento sobre los derechos de la comunicación. Yo saludo este debate y creo que estas son ideas que pueden complementarse, no tienen que excluirse, pero podrían también tener como marco de referencia la afirmación del Estado de Derecho y el goce de derechos de todos los ciudadanos y no solamente de unos específicos periodistas, medios de comunicación o consumidores de cierta información de relevancia pública. Muchas gracias.